Muñoz Ledo, muchos componentes hoy en la realidad mexicana que están en buena medida retratados aquí en esto que tú llamas la ruptura que viene. Narcotráfico, medios de comunicación, desigualdad, inequidad, migración, mafias sindicales, en fin, tienes un conjunto de cosas muy importantes. Déjame ir desmenuzando contigo o preguntándote cosas específicas. Sobre el tema del narcotráfico, ¿qué papel juegan elementos de ese tamaño en una situación política como la que está discutiendo? Disolución del Estado. Disolución. El Estado se hace chico y el crimen se hace grande. Hubo un estudio del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre América Latina, que yo presenté en México hace 4 años. Me encomendaron eso. Y habla de los poderes fácticos, ¿no? Los poderes de las transnacionales, los poderes financieros, los poderes mediáticos. Pero el tema central está en estudios del Banco Mundial, de todo el mundo, es como en países en que el Estado se hizo chico, el narcotráfico se hizo grande. Entonces, el análisis es, en la medida en que el Estado deja espacios y aumenta la desigualdad y la pobreza, esos espacios son ocupados por el crimen organizado. Hay una primera informalización de la economía que duró 15 años en México, que es que del sector asalariado pasan al sector informal, que es el tianguis, que es el trabajo por la cuenta, por su cuenta, etcétera, porque baja el salario. Y luego hay una segunda etapa muy estudiada, pero hay muchos libros sobre esto. Acabo de estar en el 50 aniversario de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito, y ya se discutió con los mejores expertos. Esos sectores abandonados por la sociedad los va recuperando el narco. Entonces el narco les da sentido, les da vida, les da una cultura distinta y los educa en la ruptura del orden social. Entonces es una especie de cáncer también de la sociedad, pero que se alimenta de la marginación y de la pobreza. Decía un famoso narcotraficante brasileño, me acuerdo, es una conferencia espléndida desde la cárcel para la Folha de Sao Paulo, decía, ellos tienen miedo, nosotros no. Ellos no tienen lealtades, sus policías están vendidos, nosotros sí. Ellos no tienen a la gente, nosotros la tenemos. Entonces hay que entender que se crea un Estado dentro del Estado, que se alimenta de la corrupción en los altos niveles. El narcotráfico no son los sicarios que matan al de enfrente porque le roban un territorio, esos son los pistoleros. El narcotráfico está en la banca, está en el comercio, sí, se alimenta de una estructura semilegal. ¿Dónde crees que se lava el dinero? ¿Se lava en dónde? Se lava en los grandes establecimientos. Entonces hay una corrupción arriba. ¿Sí? Entonces, la otra cara de la sociedad es el narco, y es la otra cultura de la sociedad, no sé si me explique, hasta otra religión. Entonces todo el retroceso de la civilización que implica el avance del narco es brutal. Y eso es la derrota del Estado. Estás planteando, Porfirio, prácticamente que México va en ruta de ser casi un Estado fallido. Así es. En clasificación de Naciones Unidas sí lo pruebo. Lo pruebo porque en todos los índices de la OCDE, sin excepción, es el último lugar. En educación, en competitividad, en salud, en todos los índices de la OCDE. Díganme uno, después de Turquía, ¿sí? Porque América Latina está creciendo al 7.6%, Brasil al 8.5%, Perú al 9%, Panamá al 10%, México está creciendo al 2%, al 2.5%. México tiene 25 años de crecer al 2.5%. Porque estamos atados. Exacto, eso lo dijo Enrique Iglesias, por cierto, ahora el secretario general de la Iberoamericana, tiene un discurso muy interesante. Lástima que no lo dijo cuando era presidente del BID. Dijo, México está atado a una economía, la norteamericana, que por su tamaño ni puede ni debe crecer arriba del 3%. Pero pertenece a una región del mundo que puede y debe crecer al 8%. Es el drama de México. México es un país que vive de 3 cosas. De exportar crudo, chapopote, así, como si fueran bananas, ¿sí? No productos elaborados. De recibir remesas de migrantes que expulsa económicamente y de las más diversas formas de la maquila, llamadas industrias que no lo son. México vive un proceso brutal de desindustrialización. Te lo dice, y fue mi lucha recientemente, hace 4 años, embajador de México ante la Unión Europea.
Nosotros somos deficitarios comercialmente con todas las regiones del planeta, con Asia, con Europa. Con China somos 16-1, fíjate. Solo tenemos cifras favorables con Estados Unidos porque son remesas transnacionales. Entonces México es un país bananero. México tuvo una evolución histórica bestial que no nos van a tapar los spots de la televisión. México es uno de los 3 países más desiguales del planeta. No los que tienen más pobreza, ni más pobreza extrema, sino que hay más diferencia entre ricos y pobres. México tiene un sistema educativo absolutamente degradado porque le han entregado a una mafia sindical que violenta las elecciones el futuro de la juventud de este país. Porfirio, en tu libro reconoces que te has radicalizado, ya no vislumbras una transición demócrata o democrática liberal, estás planteando la fundación de una nueva república y pones la palabra liberal, pero no estás planteando la palabra ruptura. ¿Cuál ruptura? Hay, te digo, en la transición democrática, reforma pactada y ruptura pactada. La ruptura pactada es lo que completa una transición, que es romper con el pasado. La gran pregunta de una transición, España, Portugal, Argentina, Chile, Sudáfrica, es qué hacer con el pasado. Hay muchas respuestas. España fue la amnesia, se olvidó el franquismo. Ganaron mucho primero y ahora están perdiendo, porque la derecha está muy fuerte en España, etcétera. México no resolvió el primer problema de la transición, que es qué hacer con el pasado. ¿Se acabó la fiscalía? Pero ha habido una transmisión, aumento y cinismo de la corrupción. En ningún gobierno del PRI, o de la revolución o de la posrevolución, ni siquiera de Porfirio Díaz, ocurría el caso de Murillo. Un corrupto confeso sigue en el gobierno porque le da la gana a su jefe. Por menos que eso caían ministros o secretarios de Estado en los gobiernos pasados. Nada más acuérdate, Cedillo tuvo 4 ministros de gobernación. 4. Entonces, había válvulas de escape para sostener el sistema. Estos muchachos que no tienen idea del gobierno, que desprecian profundamente a la sociedad, que se creen los dueños del aparato del Estado, que tienen nada más prestado, ahí están todos. Déjame hacer una pausa, Porfirio, regresamos.